El eco de las voces se escucha, es la gente en su comunidad. Es la gente que se lanza a la lucha y que se une en solidaridad. Vamos a proteger la naturaleza. Vamos al levante nacional. Yo te pregunto cuál es tu agenda. La mía es la agenda ambiental. Te la presenta Casa Tallabreña. Agenda ambiental, de formación comunitaria. Agenda ambiental y resiliencia. Agenda ambiental, este es tu espacio, esta es tu casa, esta es Agenda Ambiental. Ahora comienza Agenda Ambiental. El eco de las voces se escucha, es la gente en su comunidad. Es la gente que se lanza a la lucha y que se une en solidaridad. Vamos a proteger la naturaleza. Vamos al levante nacional. Yo te pregunto cuál es tu agenda. La mía es la agenda ambiental. Te la presenta Casa Tallabreña. Bienvenidos todos a este quinto capítulo de la cuarta temporada de Agenda Ambiental. Y todo como dice el estribillo de la canción que acabamos de ver de entrada. ¿Cuál es la agenda? Pues nuestra agenda, la agenda ambiental. Y les recordamos que Agenda Ambiental, este espacio comunitario, va al aire por aquí por WPAB Radio 550 AM y por ECO en el 93.1 FM, y ahora transmitimos simultáneamente por la página de Facebook de Agenda Ambiental y el Vigía News, permitiendo que el contenido se comparta en Facebook, Instagram y YouTube. También podrá escuchar nuestro programa en las principales plataformas de podcast, incluyendo Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, para quienes no puedan escucharnos en vivo, ¿verdad? Y queremos, antes de empezar el programa, excusar a las compañeras Ivette González Cuacut y Betsaida Bosa, que ambas están cogiendo una certificación en salud como parte de los trabajos que vienen por ahí de índole comunitaria. Pues se están preparando para dar servicios a la comunidad, y como parte de esa preparación está el poder certificarse en varias, ¿verdad?, disciplinas, ¿no?, que tienen que ver con salud comunitaria, y en esas están en la mañana de hoy. Pero como todos los sábados está nuestro compañero y hermano directamente desde el pueblo de Salinas, y representando al grupo Diálogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado Guzmán. Buenos días, Nolo. Buenos días a ti y a todas las personas que lo escuchan sábado tras sábado aquí en este programa de Agenda Ambiental. Como siempre digo, ¿verdad?, para nosotros es un placer poder estar aquí y dialogar distintos temas ambientales y comunitarios que están pasando en nuestro país, en nuestra nación. Y hay muchos temas que, ¿verdad?, nos tuvimos que escoger cuáles son los temas que íbamos a hablar hoy, porque había mucha cosa pasando esta semana. Así que nada, no se vaya y escuche el programa, que va a estar bien interesante. Y recordando siempre, ¿verdad?, que a través de Facebook pues puede escribirnos unos comentarios y los saludos, que siempre durante el programa pues los vamos a estar diciendo. Tenemos con nosotros también hoy a José Víctor Madera. Saludos, José Víctor. Saludos, Víctor. Saludos a los amigos y amigas que nos escuchan, a los compañeros de diálogo y a los amigos en el control. Y también tenemos a Elvin Estrada, que siempre saludos, está con nosotros. Víctor, saludos, Víctor. Saludos, José Madera. Saludos a Nolo y allá a Betsaida y a Ivette, que yo sé que quizás nos estén escuchando, ¿verdad?, con un audífono aquí en el oído. Así que saludos allá a Peñuelas también. Sí, Betsaida está escuchando para después darnos el limazo y el regaño de algo que no hicimos. Saludos a las dos. Bueno, tengo por aquí, ¿verdad?, la encomienda de comenzar con algún comentario. Me dieron esta asignación de identificar alguna noticia de índole ambiental, y me topé con una noticia ¿verdad?, desarrollada por el periodista Luis Joel Méndez González. Él trabaja para el Climate Tracking Environment, y la noticia, ¿verdad?, en inglés, pero le voy a traducir el título. El título de la noticia es cómo la crisis de las agencias ambientales de Puerto Rico refleja lo que podría pasar en Estados Unidos con la segunda presidencia del presidente Donald Trump.
A mí me pareció bien particular esta noticia porque lo que escribe este periodista y, ¿verdad? Y él también entrevista al sociólogo ambiental de Manuel Maldonado González, es como si en Puerto Rico estuvieran haciendo un ensayo ambiental, recortándole fondos a las agencias que se supone que supervisen nuestro ambiente, como un ensayo para llevar esos resultados a Estados Unidos. Yo no sé si ustedes han visto recientemente, estamos en tiempo de anidaje. No sé si se han topado con algún video de los tinglares que están anidando en nuestras costas. Ayer vi uno. Yo he visto las reacciones de las personas bien emocionadas de ver un tinglar, ¿verdad? Porque bien pocas personas tienen esa experiencia de ver un tinglar anidando y, ¿verdad? Y regresando al mar. Y a estas personas yo les quiero compartir de que probablemente si nosotros dejamos que nuestro ambiente, que las agencias que, ¿verdad? Que se supone que supervisen nuestro ambiente, se les sigan recortando dinero, sus agendas o sus misiones se cambien, en vez de proteger lo ambiental, empiecen a proteger lo económico, es bien probable que esas costas, en algún momento dado, en donde ustedes están viendo esos tinglares anidar, desaparezcan. No existan. Okay. Porque como lo que está pasando en Rincón, que quieren construir un muro, por allá en Lajas quizá le den un permiso para que sigan construyendo en las costas, edificios, hoteles, en Fajardo, tenemos el problema de Cabo Rojo con Esencia. Así que, ¿verdad? Y esto es un comentario corto para que estemos bien pendientes y no minimicemos los recortes en las agencias ambientales, porque lamentablemente estos espectáculos naturales que estamos viviendo y que nos regocijamos y nos ponemos bien felices al verlos, podrían estar en peligro. Así que... Y eso es algo que hemos hablado mucho en este programa, ¿verdad? Cómo afecta. Ahí estaba hablando del tema de las costas, ¿verdad? Pero podríamos hablar lo mismo de la deforestación que están ocurriendo en muchos lugares, que cada día en las redes vemos en cualquier pueblo, ya sea en la costa, en el centro de Puerto Rico, siempre hay un lugar donde están deforestando y cómo eso impacta al ser humano, ¿verdad? Al ambiente, a la flora y la fauna, y cómo vamos perdiendo eso en Puerto Rico. Así y eso va a conllevar muchos impactos en nuestras comunidades, en nuestro ambiente. Así es. Sí, dímelo, ¿no? Lo que tenemos hoy en agenda. Esta semana, el periodista investigativo y editor del periódico La Perla del Sur, Omar Alfonso, publica varias noticias que tienen que ver con la misma empresa, New Fortress Energy, una empresa, ¿verdad? Nebulosa. Hay que seguirlo. Esta controversial corporación, que había sido denunciada por organizaciones y comunidades por construir un muelle sin permisos en San Juan, ahora resulta que está decidida a convertir a Ponce en destino industrial para la importación de gas natural licuado, por lo que ya se ha asegurado el alquiler de terreno en el puerto de la ciudad señorial de aquí de Ponce. Más adelante hablaremos de este asunto con la abogada ambiental Ruth Santiago Quiñones, y amiga de aquí de Agenda Ambiental, que es una experta en todo este tema de New Fortress y la visión del gobierno del régimen de Jennifer González Colón de aumentar el uso de gas fósil en Puerto Rico. Luego, a las 10:30, ¿verdad? Vamos a dialogar con el portavoz del movimiento Una Sola Lucha y de Toabajeños en Defensa del Ambiente, el amigo Juan Camacho, sobre una actividad que se está convocando para este próximo martes, frente a Fortaleza, a 100 días del gobierno ecocida. Cumplidos los 100 días del gobierno, esta actividad nos invita a reflexionar sobre el desastre ambiental causado por el régimen del PNP. Y en la última sección del programa vamos a hablar de una protesta que he realizado en comunidades y organizaciones en Salinas frente a la problemática empresa Esteritec. Continúa la contaminación y ahora a eso se le añade la violación a los reglamentos de ruidos por parte de esta empresa esterilizadora. Eso es lo que tenemos luego de la pausa de las 10:10. Bueno, nosotros vamos a la pausa y regresamos ya mismito aquí en Agenda Ambiental. Una montaña gris levantaron muy cerca de mi comunidad. Los buitres y el gobierno decían que esas cenizas no hacían nada. Y su chimenea días tras días escupía tóxicos y contaminación. Su presidente y las agencias decían que el aire era bueno para mi pulmón. Sopló el viento, llegó
alto a la empresa que no se extermina con su carbón. No más mentiras, el ambiente necesita respiración. Fuera ese, no más años de destrucción, ni 2, ni 5, ni 20. Luchemos con el corazón. Y regresamos a este quinto capítulo de la cuarta temporada de Agenda Ambiental. Y como dice la canción que nos acompañó en la pausa, fuera la carbonera, fuera la AES. Nada, y queremos, ¿verdad? No ir a la próxima entrevista, si primero darle las gracias por la sintonía a varias personas, entre ellas están conectadas Doraliza Vega González, Cifrido del Rosario, que nos dice que saludemos a su esposa Wilma, y desde las Latas Valley a Eliezer y Estela. Saludados quedan, así que Víctor. Que a Cifrido que nos explique dónde es Latas Valley, porque yo no sé dónde queda eso. Saludos a Cifrido. Bueno, como adelantó Nolorita, esta semana el periódico La Perla del Sur publicó varias noticias realmente que tienen que ver con la empresa New Fortress Energy. Esta controversial corporación busca convertir a Ponce, en este caso, en destino industrial para la importación de gas natural licuado, por lo que ya acordó con la Autoridad de Puertos de Ponce tomar control de un predio de 4 cuerdas adyacente al muelle número 8 mediante un contrato de alquiler a 25 años. Solo se descubrió gracias a que la Perla, ¿verdad?, lo sacó público. Lo curioso de este caso es que la alcaldesa de Ponce, Marlís Cifres Rodríguez, dijo desconocer de este contrato, pues no fue discutido con la Junta de Directores de la autoridad, e incluso la alcaldesa insinuó que el contrato podría ser nulo. Y para hablar sobre este asunto tenemos en la línea telefónica a la abogada ambiental y amiga Ruth Santiago Quiñones, a la que, ¿verdad?, conocemos cariñosamente como Tata, una experta en este tema de New Fortress, para dialogar sobre este asunto, como ya dije. Saludos, Tata, buen día. Hola, saludos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy, muy bien, gracias por estar esta mañana con nosotros. Nos gustaría, ¿verdad?, ya desde inicio saber tu opinión sobre, yo le llamo este virus llamado New Fortress, ¿verdad?, porque está como extendiéndose a través de Puerto Rico, que se introduce de forma callada en el muelle de Ponce y que pudiera significar en la visión fósil del gobierno de Jennifer González Colón el tener a esta empresa también en el área sur. ¿Qué te parece este asunto de New Fortress acá en el área sur y qué implica esto, ¿verdad?, en términos generales con la visión fósil del gobierno de Jennifer González? Sí, bueno, es un asunto bien preocupante, demasiado preocupante que New Fortress esté buscando ampliar todavía más sus operaciones y de la misma manera sin los permisos, sin las consultas, sin avisos públicos, sin participación pública sobre lo que se propone, que es un negocio de gas, lo que llaman el gas natural licuado, y el gas metano, ¿verdad?, cuando se convierte a su etapa gaseosa, es algo muy preocupante porque, ¿verdad?, es algo que pues tiene un potencial explosivo, es muy volátil, ¿verdad? Así que tener eso ahí en el puerto de Ponce representa un riesgo adicional. Claro. Y New Fortress, y me corrige, New Fortress es una subsidiaria de Genera Puerto Rico, que es la que está, ¿verdad?, está a cargo de la generación eléctrica en Puerto Rico, y sabemos que New Fortress había construido ilegalmente un muelle en San Juan, y nos preocupa muchísimo que esta empresa siga realizando cosas, y ya mismo vamos a hablar de otra, pero en ese caso del muelle no hubo, ¿verdad?, ¿qué ha pasado con eso? ¿No? Como que no hubo consecuencias el hecho de que haya construido ese muelle ilegalmente y que lo siga utilizando de forma ilegal sin tener permiso. Sí, bueno, esta corporación, este grupo de corporaciones afiliadas, ¿verdad?, que parece que lo que llaman la matriz es New Fortress Energy, pero entonces en Puerto Rico, en el terminal que mencionas de importación de ese gas natural licuado en San Juan, la que opera ahí es NF Energía, tiene un sinnúmero de nombres. Otra afiliada es Genera, como señala, y ahora para Ponce crearon esta otra afiliada. Anteriormente crean muchas entidades. Entendemos que es precisamente para esconder, ¿verdad?, las actividades, tratar de disfrazar dónde se están moviendo, porque pues saben
que es una operación sumamente peligrosa, una operación contaminante y que va en contra de la política pública del país, que es supuestamente, ¿verdad?, incorporar cada día más energías renovables y de esa manera no se hace. En cuanto al terminal que construyeron en San Juan, en la bahía de San Juan, sin el permiso de la Comisión Federal Reglamentadora de Energía, hace unos años, en el 2021, un grupo de organizaciones, incluyendo El Puente, Sierra Club, el Comité de Diálogo Ambiental, como sabes, y otras organizaciones impugnaron esa construcción de ese terminal ante la Comisión Federal Reglamentadora de Energía, y en efecto la comisión les dio la razón a los grupos, ¿verdad? Determinó que New Fortress no debió haber construido ese terminal de importación de gas fósil, ¿verdad?, sin el permiso de esa entidad federal. Y entonces ordenó que New Fortress sometiera la solicitud para el permiso después de el hecho, ¿verdad? Pero eso demuestra, ¿verdad?, que hubieron violaciones de ley por parte de New Fortress en la construcción y operación de ese terminal. Sin embargo, la Comisión Federal sí le permitió continuar operando. Y ahí, pues, es como señalas que no se ve que tenga consecuencias esos incumplimientos de ley, esas violaciones de ley por parte de New Fortress, NF Energía y las otras afiliadas que tiene. Saludos, Ruth, te habla José Víctor Madera. Yo quisiera retomar el asunto de Ponce en términos de un asunto estrictamente procesal, tomando el beneficio, ¿verdad?, de sus múltiples conocimientos. La alcaldesa alega de que no hubo consulta a la Junta. El señor Agosto, director de la Junta, dice que sí, que hubo reuniones y que eso se trajo, pero que no hubo oposición. Evidentemente habrá que cotejar las minutas para ver cómo se desarrolló el procedimiento parlamentario. Lo cierto es que ahí tenemos dos posiciones encontradas: la alcaldesa como presidenta y el director, que es el señor Agosto. Pero al margen de esa polémica que ya se ha generado en la ciudad de quién dice la verdad, está el hecho de que aquí no hubo vistas públicas, aquí no se consultó a las comunidades, que dicho sea de paso, ya empezaron a organizarse. Le pregunto, a la luz al menos de la información que nos llega, ¿cabría la posibilidad que en efecto la alcaldesa tuviera razón de que el contrato es nulo? Y si me permite, paralelamente dejar sobre la mesa que esto coincide perfectamente con, precisamente esta semana, sale la orden ejecutiva 2025-16 de la gobernadora que desregula los permisos para nuevos proyectos energéticos en todo el país. Esos son mis dos acercamientos, a ver cómo me puede reaccionar a mí y a los amigos y amigas que nos escuchan. Sí, claro, totalmente de acuerdo con como señala. Si la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Ponce no avaló formalmente, ¿verdad?, ese acuerdo, y a todas luces parece algo bien informal. Mirando ese contrato de arrendamiento, parecería que estaban pensando que iban a hacer una operación sencilla, que de hecho ese es el modus operandi de New Fortress. Minimizan lo que están haciendo. Por ejemplo, en San Juan, New Fortress dijo, vamos a hacer una facilidad de micromanejo de combustible. Micromanejo, decían ellos. Y miren lo que tienen, el monstruo que tiene ahora, que la Guardia Costera ha dicho que en más de 300 ocasiones ha violado, ¿verdad?, los parámetros del canal de navegación en la bahía de San Juan. Pues ese mismo modus operandi aparentan estar intentando implantar acá en Ponce, ¿verdad? El contrato minimiza, uno mira ese contrato y algo bueno que tiene es que aparenta indicar que de no tener los permisos o previo a obtener los permisos, cualquiera de las partes lo puede cancelar, lo puede dejar sin efecto. Y entendemos que eso es lo que procede, ¿verdad? Y que se haga una investigación de cómo se firmó y que, de nuevo, tenga
tenga consecuencias. ¿Cómo se firmó eso sin autorización de la Junta, o si la Junta sabía, verdad? Que se aclare toda esa situación, porque como dices, la comunidad allí más cercana, ¿verdad?, de la playa de Ponce, pero otras también está bastante cerca esa operación de Juana Díaz. Así que se, ¿verdad?, indague qué pasó, pero entre tanto hay una cláusula que establece que si no, antes de obtener los permisos se puede dejar sin efecto, y entendemos que no se han obtenido los permisos, así que urge, ¿verdad?, porque señala muy bien que esta orden ejecutiva de esta semana pasada, la 2025-16, que intenta de nuevo acelerar casi sin consulta, ¿verdad?, la concesión de permiso para cosas peligrosas, para cosas que puedan tener implicaciones bien grandes para la salud pública, para el entorno natural. Pues todo eso se está con esta orden ejecutiva y otras tantas iniciativas que hemos visto de parte de la gobernadora y su administración, que es eliminar toda la protección para la salud, la seguridad y el entorno, ¿verdad?, natural. Es una cosa que es un desenfreno lo que vemos de la gobernadora para lograr estos beneficios, estos contratos, estos negocios nuevos para New Fortress en particular y la industria de combustibles fósiles en general. Tata, cuando mencionas lo de la seguridad, me parece importante porque cuando dices que ya se había detectado sobre 300 violaciones, creo que mencionaste a New Fortress, en cuanto a lo que tiene que ver con la Bahía de San Juan, en los reportajes que sacó el periodista investigativo Omar Alfonso, sale a relucir que New Fortress volvió a ignorar a las agencias federales cuando trae sin permiso un megabuque de gas, creo que se llama el Singapore. El Singapore, sí, gas y que eso, la importancia que tiene eso es que la FERC, ¿verdad?, que la Agencia Federal de Energía había advertido que la zona, dice aquí, zona 1, 2 y 3 de la peligrosidad, ¿verdad?, porque se establece cuando pasa, y eso recuerdo que cuando discutíamos el asunto del Aguirre Ochoa Gasport, aprendimos un poco de eso, de cómo se tiene que establecer una zona, varias zonas de seguridad alrededor de esos buques de gas fósil cuando entran a las bahías. Y en este caso, New Fortress había utilizado un modelo donde se utilizaba un tanquero de 30,000 metros cúbicos. Sin embargo, este Singapore tiene 5 veces más gas licuado que lo que ellos habían dicho. O sea que estamos incluso todas estas violaciones que hemos mencionado, cómo esta empresa pone en peligro. Ahora imagínense si eso ocurriera también aquí en Ponce, mintieran ellos sobre esta zona de seguridad y ¿verdad?, José Víctor y los demás que son de aquí de Ponce nos podrían decir cuáles son las otras comunidades que podrían estar en peligro, pero ante una empresa privada que miente, que no le interesa la seguridad de la gente, imagínate eso en San Juan, imagínate eso acá en Ponce. Yo creo que es importante lo que han insistido, ¿verdad?, tú como abogada y otros sinnúmero de organizaciones que han estado trabajando durante todos estos años con respecto a la inseguridad a la que se están imponiendo a las comunidades cercanas a donde está New Fortress. No, y que en el contrato de arrendamiento que establece que no solo se propone esa transferencia, ¿verdad?, de barco a barco, no establece el límite de tamaño y incluye otras 3 barcazas que aparenta indicar que proponen ubicar el barco que estaría semipermanente para recibir el gas, y lo proponen ubicar cerca del puerto como tal, mientras que cuando la Guardia Costera fijó lo que llaman en la zona de seguridad para Ponce, era a 3 millas náuticas, que entonces en el contrato aparenta que estaría más cerca toda esa instalación del gas natural, llamado natural volátil, ¿verdad? Así que representa más peligro y mientras más grande la embarcación, como señala, más grande la onda expansiva, ¿verdad?
que puede darse en caso de una ignición, ¿verdad?, de ese gas. Así que sí, definitivamente representa un peligro para la salud pública, para la seguridad pública, y es algo que requiere, ¿verdad?, un proceso de consulta y claro, de información a las comunidades. Tata, no lo digas, te habla y saludo. A mí me llama mucho la atención lo cercano, en términos de millas náuticas, que quedaría entonces el puerto de la AES, no, perdóname, el de Ecoeléctrica, en Peñuelas, que tiene un área de almacenaje de gas, también, más tienen un área de transbordo. Lo cercano que quedarían estas barcazas, y me llama la atención cuando en ese proyecto de Ecoeléctrica no era un tanque de almacenaje, eran 2 tanques que iban, y uno fue detenido precisamente por las regulaciones de seguridad, y mucho más después del 911 y los ataques terroristas, que por un objetivo sería volar una planta, ¿no? Y me llama la atención la cercanía en cuanto a millas náuticas que daría este proyecto que pretenden hacer aquí en Ponce versus el que ya está instalado en Peñuelas. Sí, ¿no? Y recuerda que también cuando los terremotos en el año 2000, la Comisión Federal Reglamentadora de Energía le limitó, por daños al tanque que tiene Ecoeléctrica, limitó la capacidad a 60%. Estamos en o sea que añadir a todo esto también el riesgo sísmico que hay. Representa, como ha señalado, yo creo que le ha dicho la Perla del Sur, Omar Alfonso, una bomba de tiempo. Aquí se está arriesgando mucho la seguridad. No se están tomando las precauciones y no se están mirando, más importante de todo esto no se están mirando alternativas más seguras y más alineadas con la salud pública, la salud y la seguridad pública y el entorno natural. Aquí sabemos que hay un potencial tremendo, ¿verdad?, para la energía solar, particularmente lo que llaman distribuida, ¿verdad? En techos hay múltiples estudios que señalan que unos programas una combinación, ¿no?, de alternativas que incluyan la eficiencia energética y estos sistemas solares en techo, conjuntamente con baterías, conjuntamente con programas de manejo de la demanda, que podríamos suplir toda la necesidad, toda la demanda eléctrica del país con alternativas mucho más seguras y más saludables. Correcto. ¿Verdad? Yo creo que eso es lo que tenemos que internalizar y empujar para que se cumpla con ese tipo de transformación necesaria del sistema eléctrico, ¿verdad? Y ese comentario final que hace, yo creo que es importante, porque aquí en este programa hemos insistido en cambiar la narrativa del gobierno, por ejemplo, en el sentido de que sin la planta de carbón, sin quemar carbón, Puerto Rico se queda sin luz, vamos a tener que alumbrarnos con velas, ahora este asunto del uso del gas fósil. Toda esa narrativa hay que clarificarla y ¿verdad?, y decir la verdad, porque realmente hay mucha información oculta que está haciendo el gobierno y que están diciendo muchas cosas que no son ciertas, y yo creo que nos toca a muchos de nosotros seguir aclarando esa narrativa. Tata, te quiero agradecer que hayas estado este rato con nosotros. Yo creo que fue importante, ¿verdad?, que nos clarificara la importancia que tiene este asunto de New Fortress aquí en el puerto de Ponce, y que esperamos que este asunto se siga discutiendo y que haya mayor transparencia en todo el proceso, y que se pueda detener eso que quiera hacer New Fortress allí, para que la gente pueda participar y las comunidades que se puedan ver afectadas pudieran participar. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Cómo no, gracias a ustedes. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos aquí en Agenda Ambiental. Hoy vi al gobierno del cemento y la varilla darse el beso ficticio número 100. Entre humo y cenizas sonríe la mentira, destruye todo sin mirar a quién. Cortan los bosques sin mirar atrás, queman el carbón y nos llenan de gas. En las playas siguen construyendo pa' aplacar al pobre y callar el viento. Los vertederos nos llenan de peste, envenenan el aire y la vida se pierde. Pero nuestra verdad
Legislan miseria y el hambre también. Desplazan la gente sin rumbo ni hogar. Las sombras perdidas los hacen marchar. Enfermedades que nadie atendió empobrecen los suelos con su explotación. Pero nuestra verdadera esencia no entienden. Nos juntamos todos y esto se enciende. Porque somos ríos que se unen al mar. Somos la tierra que no va a callar. Si levantamos las voces nada nos podrá detener. Porque esta es una sola lucha por un nuevo amanecer. Por la familia que se queda y por la que quiere volver. Y regresamos a esta quinta edición de la cuarta temporada de Agenda Ambiental. Y, ¿verdad? Somos todos una sola lucha, como dice la canción, que va a estar con nosotros acompañándonos en el programa en esta cuarta temporada, después de la segunda pausa, ¿no? Y hablando de una sola lucha, el próximo martes 8 de abril, este martes que viene, a las 10 de la mañana, el movimiento Una Sola Lucha estará convocando a una actividad frente a Fortaleza en la calle de la Resistencia, a 100 días del gobierno Ecocida, se llama la actividad. Para darnos detalles sobre la misma, tenemos con nosotros al amigo Juan Camacho, un reconocido líder ambiental de Puerto Rico y portavoz de Una Sola Lucha. Juan, coméntanos de la actividad. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buen día, Juan. Buen día. Un saludo a Ervin, a Víctor, a ti, Nolo, y al licenciado Madera. Hoy las muchachas le dieron vacaciones. Sí, hoy están cogiendo un adiestramiento, la tenemos ahí estudiando. Muy bien, pues como tú señalaste, el próximo martes 8 de abril, nuestro Junte Ambiental llamado Una Sola Lucha va a celebrar una conferencia de prensa en Fortaleza para exponer nuestro análisis sobre los primeros 100 días de la gobernación de Jennifer en términos ambientales. El proceso de evaluación de estos 100 días es un espacio donde los gobiernos tienen la oportunidad de aprovechar la luna de miel que les acompaña cuando comienzan para plantear y empujar sus mejores proyectos de campaña. Sin embargo, en lo que al sector ambiental se refiere, esto no ha sucedido. El tema fundamental de la gobernadora, tanto en el proceso de primaria como en las elecciones generales, fue Luma, fue rescindir el contrato de Luma. Lejos de cumplir, la gobernadora se ha movido contrario a esas promesas. Le ha dado otro salvavidas de 110 millones a Genera, ha dado mano libre a Genera y a New Fortress para que se instalen en el puerto de Ponce en violación a las normas básicas de seguridad, como ustedes estaban mencionando. Le ha dado otro espaldarazo a la AES cambiando leyes para seguir quemando carbón y quemando las vidas de los guayameses, y el colmo de los colmos ha solicitado al presidente Trump que incluya a Puerto Rico en la eliminación y desregulación de 31 políticas que tienen que ver con el ambiente. Todas esas gestiones de la gobernadora contradicen la política pública del país. Por eso nosotros, representando al sector sindical, vamos a exponerle al país no solamente eso, sino otros puntos, porque el tiempo no nos da para repasar como esencia, como el paro, el paseo de bicicleta de Rincón, extendió la ley 60, que significa desplazamiento de comunidades y de megaproyectos de construcción, que en contradicción con las normas y reglamentos del ambiente. Y pues de esa manera nosotros queremos expresarnos el martes 8, el día de Betance, por cierto, del natalicio de Betance en Fortaleza. Saludos, Juan, José Víctor. Es bien interesante porque has hecho un tracto de muchas de las iniciativas antiambientales de la gobernadora al filo de los 100 días. Y fíjate cómo lo corona con una orden ejecutiva, la 2025-16, que desregula
la creación de proyectos energéticos en Puerto Rico. ¿Qué te parece esta orden ejecutiva? Y si no representa, por lo menos desde mi punto de vista, un enfrentamiento directo a lo que son las luchas ambientales de las comunidades y de otros sectores como los que tú representas. Sí, con esa orden ejecutiva se ganó el premio neoliberal del año al tratar de regular los permisos de nuevos proyectos de energía del país. A eso le añado la que mencioné en relación a Trump, porque es un seguimiento de la política republicana MAGA de Trump, de regulando y eliminando políticas ambientales y políticas que tienen que ver con el bienestar social. A mí me parece, como usted señala, sí, que eso es un reto abierto no solamente al sector ambiental, sino al pueblo de Puerto Rico, que de alguna manera está luchando todos los días pues, por sus derechos y por los derechos humanos. Veremos a ver cómo enfrentamos eso. La actividad que vamos a hacer es un punto de inicio, de avance en esa dirección, tratando de darle concreción a nuestros planteamientos de defensa y conservación del ambiente. Y Juan, a mí me parece, Víctor Alvarado por acá, a mí me parece que es importante que cuando hablamos del gobierno ecocida de Jennifer González, en este régimen, ahí estamos incluyendo también los proyectos de ley que se están proponiendo y se están aprobando en Cámara y Senado, ¿verdad? Porque tanto el Senado como la Cámara de Representantes son parte de esta destrucción ambiental. Y es interesante, esta semana se estaba discutiendo el proyecto del Senado 81, que es otro proyecto que tenemos que tener cuidado y darle seguimiento, que es de Tomás Rivera Chat. Tomás Rivera Chat, junto con Jennifer, están queriendo destruir este país, y ese proyecto lo que permitiría es que si una agencia no hace un comentario, o sea que tienen una X cantidad de tiempo cuando se presenta un permiso en la Oficina de Gerencia y Permiso, por ejemplo, se le pide comentarios a Recursos Naturales, y si el proyecto dice que si Recursos Naturales en esa cantidad de tiempo no establece su posición, pues se va a entender que ellos están de acuerdo y le daban para adelante. Incluso el proyecto dice incluso si la agencia hiciera comentarios, no va a ser determinante para la decisión que haga la OSPE, ¿sabe? Y es curioso porque en una comisión que hubo esta semana, el famoso Waldemar Quíndez Pérez, el flamante director de Recursos Naturales, secretario, avaló sin reparo el proyecto. Sin embargo, mira qué interesante, el DEC tuvo varias objeciones, y en algunas de esas objeciones tenían que ver con el asunto ambiental. Así que tenemos, es una cosa bien curiosa, el recurso natural que se supone que estuviera defendiendo el ambiente y que se supone que era el que levantara esos cuestionamientos ambientales, están diciendo que le dan el aval a ese proyecto. Y quería añadir, ¿verdad?, que en esta actividad que se va a hacer el martes, que vamos a estar presentes y que invitamos a todas aquellas personas del archipiélago de Puerto Rico, esté o no estén en una organización, puedes participar con nosotros ese día. Hay que recalcar, ¿verdad?, esta política antiambiental ecocida que está ocurriendo en Puerto Rico, porque eso va a revertir a nuestra familia. Todo lo que nosotros le hacemos al ambiente revierte hacia la salud, hacia la misma vida de las personas en Puerto Rico, y es importante que nosotros pues combatamos eso. Sí, Víctor, eso es una violencia por omisión, una forma de decir que sí al permiso sin mucho detalle. Uh-huh. No contesto en 30 días y eso ya le da el visto bueno. Señalaste un elemento bien importante ahorita que tenemos que destacar, no solamente el martes, sino continuamente, la narrativa de chantaje. Todo esto se ha dado con una narrativa de chantaje. Cuando nosotros hemos estado en la calle exigiendo, ellos nos aprueban una ley, y después que aprueban la ley, no la hacen cumplir, arrastran los pies y ya tú ves lo que pasa con el carbón. Ese es el modus operandi del gobierno, de ese gobierno y del que estaba. Nosotros entendemos que los gobiernos funcionan con una continuidad, y el gobierno cuando comienza su
un nuevo gobernador su mandato, elimina los proyectos que no le gusta del anterior y le da seguimiento y continuidad a los que entiende que son buenos. Así las cosas, Jennifer es responsable de todos los proyectos que hizo en el cuatrenio de Pierluisi, como Esencia y el paseo de bicicleta, porque ella le está dando continuidad, lo mismo que hizo García Padilla con Fortuño en el aeropuerto, y eso es un elemento bien fundamental que tenemos que destacar en nuestros planteamientos. Imagínate tú que esta semana salió el comisionado residente, que todavía no me aprendo el nombre, del Partido Popular Democrático, en este tema energético, diciendo que para generar energía, si él encontrara, aunque fuera la forma más sucia en el planeta de generar energía, él la acepta. Imagínate tú. Eso es alinearse totalmente con la política pública de Jennifer González de que hay que generar energía aunque se muera gente en Puerto Rico. Así que yo creo que esas son expresiones terribles para Puerto Rico, pero entonces las organizaciones y comunidades son las que tienen que dar el frente y participar en como esta actividad que se va a hacer el próximo martes. Sí, no, escuché en la pausa que dijeron es mejor que New Fortress practica que es mejor pedir perdón, y yo creo que ellos no piden ni perdón, ellos están en completa impunidad, no le han hecho ningún caso a la Guardia Costera y hace lo que le da la gana. ¿Quién dice que no lo van a hacer en Ponce también? Bueno, pues recordatorio, martes 8 a las 11 de la mañana, a las 10, frente a Fortaleza, conferencia de prensa de la Organización Ambiental y o Comunitaria Una Sola Lucha. Ahí vamos a estar, Juan. Nada, sabes que los micrófonos siempre están abiertos aquí en Agenda Ambiental, y te damos las gracias. Agenda Ambiental continúa en breve. Hoy vi al gobierno del cemento y la varilla darse el beso ficticio número 100. Entre humo y cenizas sonríe la mentira, destruye todo sin mirar a quién. Cortan los bosques sin mirar atrás, queman el carbón y nos llenan de gas. En las playas siguen construyendo pa' aplacar al pobre y callar el viento. Los vertederos nos llenan de peste, envenenan el aire y la vida se pierde. Pero nuestra verdadera esencia no entienden. Nos juntamos todos y esto se enciende. Porque somos ríos que se unen al mar, somos la tierra que no va a callar. Y regresamos a este quinto capítulo de la cuarta temporada de Agenda Ambiental, y no queremos continuar sin primero darle unos saludos a Aníbal Díaz y Teresa Santos, que nos están escuchando allá en el pueblo de Juanadía a través de PAB, el profesor Cosme y su esposa Raquel aquí en Ponce, son fieles oyentes de este programa. Un abrazo, tenemos mucho. A Nilda Hernández allá en Peñuela, Justiniano Díaz aquí en Ponce, y a Mónica Pérez Narváez, que están conectados a través de la página de Facebook Live. Y compañero, este último comentario cuando sale el comisionado residente, yo repítelo porque es que me cogió, yo no había escuchado eso. Bueno, aquí dice que en el Nuevo Día del 3 de abril sale citando y aquí estoy leyendo Pablo José Hernández, que es el comisionado residente del Partido Popular. Y voy a decir lo que dijo el Nuevo Día, que lo estaban citando a él. Él dice: seré muy transparente, tomaré lo que pueda encontrar en términos de fuentes de energía para evitar cortes de energía en el verano. Incluso si mañana descubrimos la fuente de energía más sucia en la historia del mundo. Eso es una... Obviamente no tiene que ser así, dice él. O sea, y sigo la cita. A mí me dio escalofrío cuando yo leí eso. Él está hablando desde su privilegio. Yo me imagino que nunca ha estado en una comunidad pobre, sufrida, que estén al lado, por ejemplo, en Guayama, Miramar, que es una de las comunidades más cercanas a la planta de carbón, hasta Peñuela. Hasta ahora que yo conozca, el carbón es lo más sucio. Y está diciendo el comisionado residente Pablo José Hernández que si él encontrara algo más sucio que el carbón, él lo utilizaría. Claro, no va a poner una planta sucia al lado de su casa
ni tampoco la van a poner al lado de Montelledra, sino que sería, como siempre, al lado de las comunidades. Pero es terrible escuchar ese comentario de la persona que es el comisionado residente, alineándose a la terrible política pública de la gobernadora en Puerto Rico. Decía, no lo diga fuera del aire, eso es peor, eso está más a la derecha, eso es más extremista, eso es más trompista. Yo creo que es peor que Trump. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando. Yo creo que es peor de Trump. Con de la continuidad. Estamos hablando que esta persona que a todas luces se perfila, que va a ser el candidato a gobernador en las elecciones que vienen, porque no tiene más nada, pues que este va a ser peor que el que está. O sea, y mira la iba a decir una palabra, pero no la puedo decir al aire, pero esto está del carajo. Y mira la contradicción cuando tú ves, por ejemplo, a los legisladores, especialmente en el Senado, ¿verdad?, donde yo estoy allí, escucho los debates, cuando se habló del proyecto de extenderle la vida inútil a la planta de carbón. Los populares, el carbón, la gente que está sufriendo en Guayama, nosotros estamos opuestos a eso, y le votaron en contra a ese proyecto. Sin embargo, su líder máximo, su presidente, comisionado residente, dice que si encontrara algo peor que la planta de carbón, aunque fuera lo más sucio del planeta, él estaría dispuesto a usarlo. Yo creo que es una total contradicción. Es un total irresponsable lo que es. Es un irresponsable, comenzando porque, vuelvo y digo, él está hablando de su privilegio, que puede estar en Puerto Rico o puede estar en Estados Unidos, puede estar en cualquier otra parte del mundo, como nunca ha caminado en las comunidades afectadas por y yo uso siempre el ejemplo de la planta de carbón, pero puede ser en cualquier otro proyecto, ¿verdad?, de gente de las comunidades más pobres, que son las que sufren las consecuencias de todo esto. Y hablando de personas que están sufriendo efectos de contaminación, Esteritec otra vez allá en Salinas. Pues mira, en el día de ayer, varias comunidades y organizaciones, entre el Comité de Diálogo Ambiental y nuestras hermanas y hermanos de la organización Las Margaritas y otras comunidades que cercanas que se unieron, se realizó una protesta ayer frente a esta empresa Esteritec y rápidamente quiero recordar, Esteritec es una empresa que está en Salinas desde 1986 y que utiliza el óxido de etileno, que es un gas tóxico, peligroso, para en los equipos médicos esterilizarlo, ¿verdad? Y en el 2021-2022 la propia Agencia de Protección Ambiental Federal, la EPA, vino a Salinas a decirle a la gente que esa empresa estaba poniendo en riesgo de causar cáncer a las comunidades más cercanas. Eso incluye la Margarita, Residencial Brisas del Mar y Villa Cofresí, parte del pueblo, del centro del pueblo de Salinas, Villa Esperanza, otras comunidades que están cercanas y parte de la playa también. La EPA hizo un monitoreo de aire donde estableció monitores alrededor, no solamente hacia el área oeste donde sopla el viento, ¿verdad?, que es la Margarita la que queda más cerca, sino también puso monitores en el hospital de Salinas que queda al norte de la planta y en una comunidad que queda al área este, que es una comunidad que está cerca de la mía. Y también se detectó que el óxido de etileno estaba por encima de los parámetros. De hecho, la EPA dijo que Salinas era en este caso Esteritec es la planta más contaminante no solo de Puerto Rico, sino de Estados Unidos. Así que imagínense el impacto que tiene en la salud de la gente. ¿Y qué pasa? Que esta semana salieron a relucir 2 estudios adicionales, uno de ellos que fue comisionado por la propia empresa, donde se detectó que a pesar de establecer unos equipos nuevos que puso la empresa, porque la EPA los obligó a que este equipo tenía que recoger el 99.9%, o sea, como quiera va a haber un por ciento ahí que iba al aire, pero se supone que recogiera 99.9%, el equipo nuevo que establecieron solamente recoge el 93% del óxido de etileno, así que hay un 6%, que eso lo que implica es una contaminación estéril y que siguen violando la reglamentación, en este caso la reglamentación federal. Así que hay un impacto a la salud. Ayer mismo la gente de la comunidad de La Margarita estaba consternada porque murió una vecina que recientemente le habían dicho que tenía cáncer y en un par de semanas también murió. Y hay un montón de condiciones de salud además del cáncer. Y también esta semana sale a relucir un estudio sobre ruido. ¿Qué pasó con el ruido? Que la chimenea y el equipo nuevo que puso la empresa Esteritec
el ruido que produce de noche, especialmente cuando ya no hay otro ruido cercano, no deja dormir a la gente. Y entonces se hizo un estudio por la empresa Thornton Acoustic and Vibrations, espero haberlo dicho correctamente, donde se determinó que SteadyTech emite un ruido 2 veces y media los niveles de ruido permisibles por la alimentación por encima de eso. Así que eso también tiene unas consecuencias en la salud, en la tranquilidad de la gente. Algunas de esas mediciones se hicieron al lado de una cama, literalmente al lado de la cama de una persona que vive allí cerca. Así que el ruido ensordecedor, y ayer estuvimos, yo tuve la oportunidad de verdad grabar parte y me fui por la parte de atrás cerca de la chimenea y se escuchaba el ruido en un momento del día donde hay carros pasando de otra cosa. Así que tú tienes una empresa que ha puesto en riesgo de cáncer a personas alrededor, que sigue emitiendo óxido de etileno por encima de la reglamentación, que ahora está violando las leyes de ruido en este caso, y hay unos rumores que son casi ya reales de que el gobierno va a expandir, va a permitir que se expanda esta empresa. Eso le trae una alta preocupación a la gente. ¿Cómo es que una empresa que ¿verdad? Hay alternativas al óxido de etileno? Hay otras cosas que se pueden usar, se han hablado, ¿verdad? Y la empresa no ha querido tomar acciones para proteger a la gente. Y sin embargo, ahora se está argumentando de que va a permitirse esta expansión a una empresa que está violando todas estas leyes. Lo mismo que pasa con New Fortress, ahorita lo hablamos, lo mismo que ha pasado con AES, libreto. Es el mismo patrón, sí. Es el mismo libreto, como dice Elvin. Entonces, pues, ¿verdad? No le queda otra cosa más a las personas que lanzarse a la calle, realizar las protestas. Se había dicho que la gobernadora iba a visitar ayer esa empresa para anunciar la expansión. Por lo menos en las horas de la mañana que estuvimos allí, eso no ocurrió. No sabemos si en horas de la tarde que vimos algunos carros de esos tinteados por ahí es que la gobernadora estuvo o no estuvo, pero una vez más, el gobierno no le importa lo que le pasa a la gente, el gobierno no le importa que la gente se muera y se contamine con este tipo de empresas que lo que sigue es lucrándose del dolor y de las muertes aquí en Puerto Rico. Yo quiero orientar a las personas que nos están escuchando de lo grave que es el óxido de etileno. El óxido de etileno está ubicado en el grupo número 1 de las sustancias que provocan cáncer. Y cuando tú colocas una sustancia en el grupo número 1, es que hay evidencia suficiente de que esa sustancia provoca cáncer. Ahí en ese grupo número 1 está el tabaco, está el alcohol, está los rayos ultravioleta, y en la última posición está el óxido de etileno. Y esto es para que vean que esto es un libreto que está montado, porque por algún lado, por un lado están exigiendo desregulación, por otro lado Trump está desarmando y está quitándole todo lo que tiene que ver con las regulaciones ambientales, y en Puerto Rico estamos apostando por más gas licuado, desregulado, y también por empresas como SteadyTech, que están contaminando y que hay evidencia de que están contaminando las comunidades en Salinas. A mí me parece que cuando aquí se hablaba de un Puerto Rico sin puertorriqueños, no era solamente el desplazamiento de las personas fuera de Puerto Rico, sino también va a sonar fuerte, el asesinato de la gente por este tipo de contaminación, y de no importarle al gobierno de que estas empresas estén contaminando y que la gente se esté muriendo por eso. Así que yo creo que eso del Puerto Rico sin puertorriqueños, tiene que ver no solamente con el desplazamiento, sino con la contaminación ambiental en Puerto Rico. Bueno, yo creo que ya estamos despidiéndonos del programa, ¿verdad? Recordando que pueden enviarnos un mensaje si tienen una situación ambiental en su comunidad a través de nuestras redes de Facebook y lo que es ahora la X, agendaambientalpr@gmail.com, y siempre recordando que todas las plataformas de Agenda Ambiental es Agenda Ambiental PR de Puerto Rico, o por mensaje de texto al 787-543-9981 o al 939-398-2431. También podrá escuchar nuestro programa en las principales plataformas de podcast, incluyendo Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, para que no pudieran escucharnos en vivo, ¿no? Y le damos las gracias, ¿no? Y antes de despedirnos, queremos agradecer la sintonía del señor Saúl González Bonilla, que se conectó también a través de la página de Facebook Live.
y luego le vamos a estar contestando una petición que nos hizo a través de la página, después fuera del aire. Y gracias por acompañarnos esta mañana y nos vemos en el próximo sábado, en el próximo episodio de Agenda Ambiental, donde las comunidades tienen su espacio. Hasta el sábado que viene.